Muy bien, en esta oportunidad vamos a determinar el uso de un multímetro digital. El multímetro digital es un instrumento de medición eléctrica que nos permite utilizar o medir varias magnitudes, así como voltaje, en corriente alterna, en continua. Podemos medir resistencia eléctrica, podemos medir amperaje. Como podemos ver, aquí lo que nos identifica lo que es la pantalla principal. Por acá lo que nos indica lo que es el hall para hacer la captura de pantalla. Asimismo, pues aquí vemos los valores máximos y mínimos que podemos determinar al presionar este botón. Ahora, también tenemos para medir rangos a nivel alto, a nivel bajo. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando presionamos o mandamos al selector de voltaje de alerta. Ahora, tenemos variables. Acá el indicador de luz. Tenemos el botón Shift. ¿Qué nos indica esto? Que podemos medir variables de frecuencia, voltaje en continua, medición del condensador. Podemos medir también en este punto lo que es la frecuencia. Tenemos lo que es medición de voltaje en este punto, ¿no? Pero en continua. Aquí medición de resistencia, medición de pruebas de continuidad. Con esto podemos medir lo que es el diodo. Aquí medición de amperaje en alterna, aquí medición de amperaje en continua. Tenemos aquí para terminales de salida, no punto común, cuando medimos amperaje y también cuando medimos voltaje, resistencia, pruebas de continuidad, condensador y diodo. Es importante también tener en cuenta lo que son las características de cada medidor. Entonces se tiene que tener en cuenta los parámetros a medir. Si no, podemos ocasionar un daño hacia el equipo. Cuando medimos, el selector automático nos va a medir ¿qué? Voltaje, pero no va a detectar si es alterna o continua de manera automática. Por lo general no suele utilizar, pero lo da a detectar en voltaje alterna y continua. Ahora, tenemos también aquí lo que es el indicador de voltaje en alterna y también tenemos frecuencia. Tiene parámetros. Tensión en alterna hasta 600 voltios. Como ejemplo, tenemos tensiones normalizadas de 120 voltios, 220 voltios, 380 voltios, 440 voltios. 1000 voltios, ya está fuera de rango, entonces no podemos medir hasta 600 voltios. Nos permite también medir voltajes de continua, ¿cierto? Hasta 600 voltios. De la misma manera podemos medir voltaje en alterna y voltaje en continua, pero en rango de milivoltios. Como nos indica acá los datos técnicos, hasta 600 milivoltios. De la misma manera podemos hacer mediciones de resistencia hasta 40 megaohmios. Pruebas de continuidad que nos va a generar lo que es una señal acústica cuando realizamos el timbrado. Al colocar el punto de selector en diodo y a la vez también acá podemos colocar lo que es el capacitor. Pruebas de diodo. Aquí nos indica OL. OL indica que es fuera de rango. Pero fuera de rango, ¿cuándo va a ser? Cuando ya supera por encima de los 2 voltios. Eso es lo que nos indica. Para medir capacitor, igual tenemos un rango, desde 1 nanofaradio hasta 9999 microfaradios. Esa es la capacidad máxima que puede medir para este multímetro. Ahora, podemos hacer mediciones de corriente en alterna y también mediciones en continua. Tenemos parámetros hasta 10 amperios como máximo. Y de la misma manera en continua hasta 10 amperios como máximo. En este punto tenemos lo que es el voltaje de alerta. El voltaje de alerta nos identifica de forma inalámbrica. Al colocar acá, lo vamos a detectar un voltaje cercano. Pero para eso tenemos que colocar en el rango. Las características de la pantalla es importante tener en cuenta. Mayormente ahí cuando verificamos en pantalla, ¿no? Como por decir el punto número 1, voltaje de alerta, aquí nos va a indicar la posición en sí donde está ubicado lo que es el voltaje de alerta. No, punto 1 nos indica en este punto.
Así sucesivamente, todos estos parámetros nos van a indicar en pantalla de acuerdo a los parámetros de medida que vamos a realizar. Tenemos lo que son los terminales del medidor. Como podemos ver, aquí tenemos tres terminales, no tres puntos. Entonces, el punto común es el punto número 2. Puedo medir amperaje con un multímetro colocando mis puntas de prueba en 1 y en 2. Asimismo, también puedo realizar mi medición colocando las puntas de prueba entre 2 y 3. Entre 2 y 3 tenemos más variables a medir. Aquí tenemos voltaje, tenemos la resistencia, tenemos para medir las pruebas de continuidad, tenemos para medir el capacitor y tenemos para medir un diodo. Máximo hasta 600 voltios. Mediciones de resistencia. Cuando realizamos las mediciones de resistencia sabemos que la resistencia no tiene polaridad, entonces podemos colocar en cualquier posición el punto positivo a uno de los extremos y el punto negativo al otro extremo, y de así podemos medir lo que es la resistencia. También podemos hacer las pruebas de continuidad. ¿Están abiertas o están cerradas? Como indica, colocamos el selector en punto de pruebas de continuidad. Entonces, si el circuito está abierto, nos va a generar esto, ¿no? No va a haber ningún timbrado. Circuito abierto, ¿no? Como indica en la pantalla, para indicarnos fuera de rango. Pero ¿qué pasa si el circuito está cerrado? En este caso va a generar un timbrado. Aquí, como podemos ver, punto positivo, punto negativo. Las posiciones, en este caso, cuando generamos o cuando hacemos las pruebas de continuidad, podemos colocar al revés, no hay problema. Pero nos va a generar lo que es el timbrado. Para realizar las mediciones de voltaje, tenemos parámetros a medir lo que es voltaje en alterna, voltaje en continua. Asimismo, podemos realizar mediciones en milivoltios, ya sea en continua y también en alterna. Voltajes en corriente continua. Aquí, como podemos ver, al realizar las medidas, en este caso tiene polaridad, ¿no? Positivo a positivo y negativo a negativo. En este caso podemos medir una batería, una fuente de alimentación de salida. En alterna, también colocamos el selector en voltaje alterna y podemos medir lo que es la fuente de alimentación de salida. De la misma manera, aquí podemos aclarar lo que es la polaridad. Podemos cambiar de posición, no hay problema. Pero acá no. Al cambiar de polaridad en continua, ¿qué va a pasar? Acá nos va a indicar un signo menos. Menos 32 voltios nos indicaría. De la misma manera, los parámetros a medir en milivoltios se tiene que seguir los mismos procedimientos que hacemos la continua. Solamente acá la lectura nos va a indicar en milivoltios. Quiere decir menor de un voltio. Cuando realizamos mediciones de corriente en alterna, se tiene que hacer esta configuración como indica. Se tiene que abrir el circuito. El punto número 3, como indica acá, tenemos una fuente de alimentación. Vamos a simular que esto sea de 220 voltios, alimentación en alterna. Tenemos un interruptor, tenemos que cerrar el interruptor. Y acá es una carga. Podemos probar con un foco de 60 watts. 220 voltios, un foco de 60 watts. ¿Cuánto de corriente podemos tener? Bueno, entonces esa lectura nos debería dar en la pantalla, ¿no? En la pantalla. Como indica aquí, tiene que ser el circuito abierto. No podemos cerrar este circuito, si no ya no estaríamos midiendo lo que es el amperaje. Prácticamente va a circular la corriente por el multímetro. Cuando hacemos la medición de alterna y también cuando realizamos la medición en continua. Una forma más práctica es utilizando la pinza amperimétrica. Una pinza amperimétrica. Mayormente pues esto lo utilizamos en el sector industrial. Imagínate, para abrir este circuito cuando realizamos pruebas de amperaje en el sector industrial, prácticamente tendríamos que paralizar el proceso y eso lo que no se quiere en sí, ¿no? Entonces utilizamos la pinza amperimétrica. Para medir lo que es la capacitancia,
En este caso nos permite realizar medidas de capacitancias tipo electrolítico, polaridad positivo y negativo. Obviamente colocamos en rango de capacitancia y así podemos medir. La frecuencia. Para medir la frecuencia tenemos dos opciones. Cuando medimos lo que es el voltaje en alterna y también cuando medimos o cuando realizamos la medida de corriente en alterna. En ese mismo instante, en ese mismo tiempo podemos realizar dos mediciones. De esta manera, realizo la medida de voltaje a 20 voltios y a la vez puedo medir, al presionar este punto, el shift, podemos medir lo que es la frecuencia. Para este caso lo mismo, estoy midiendo lo que es el amperaje con carga, al mismo tiempo puedo presionar esto, el shift, lo que es de segunda, y puedo medir lo que es la frecuencia. Aquí nos indica lo que es la detección de presencia de tensión en corriente alterna. El voltaje de alerta para este multímetro, al colocar en voltaje de alerta, ¿qué va a indicar? Hay un rango a nivel alto y a nivel bajo, así como indica. A nivel alto nos va a identificar un voltaje de alerta cercano de forma inalámbrica, y también a nivel bajo, cuando cambiamos, obviamente el voltaje de alerta desaparece, pero el indicador de luz. Entonces tendremos que aproximarnos más al punto cercano donde hay fuente de alimentación y de así pueda identificar el voltaje de alerta a nivel bajo. También nos permite realizar prueba de diodos. Aquí tenemos dos opciones para realizar un diodo: cuando realizamos una polarización directa y cuando realizamos una polarización inversa. Al realizar esta medida estamos haciendo la polarización directa, que nos va a generar prácticamente un sonido cada cierto tiempo. Y cuando invertimos esta polaridad lo vamos a hacer lo que es la polarización inversa de un diodo. Como rango medida nos va a generar de esta manera, porque estamos haciendo o estamos polarizando de forma inversa. Ahora, ¿qué pasa si el diodo tiene avería o tiene fallas? Al realizar este punto de medición nos va a generar como abierto. La lectura nos va a formar algo así. Esta medición es lo mismo que esto, ¿cierto? Pero los datos en pantalla que nos va a mostrar son diferentes. Ahí podemos identificar, ¿no?, cuál está en buen estado y cuál tiene avería. Aquí lo mismo, ¿no? También otra avería se nos puede presentar es cuando el timbrado es de forma constante. Timbrado constante o está prácticamente en corto circuito. Entonces también nos va a generar una avería de un diodo. También nos permite hacer pruebas de fusible. Sin necesidad de verificar la estructura interna de un multímetro, podemos identificar lo que es la prueba de fusible, realizando esta conexión. Cuando el rango está encima de 0,5 ohmios, quiere decir que el fusible está con problemas. Puede ser de estar en corto, entonces no va a marcar nada, prácticamente nos va a marcar como esto, fuera de rango. Como rango de medida, obviamente se tiene que colocar el selector de ohmiaje. Muy bien, como recomendación, sabemos que la electricidad es un peligro oculto que no la ves, pero se siente y la consecuencia puede ser fatal.